de Pues muchas a maneras. mí me sucedió una anécdota también ahí en la calle 45. Yo vivía en Lagos 2 y entonces había la necesidad de un acercamiento hacia donde vive mi suegra, que en el barrio Girardot, y en el Girardot no conseguí, digamos, una habitación. Y lo más cercano era el Parque Romero. Entonces yo me fui, me dijo mi esposa, busquemos en la Vanguardia a ver. Y yo encontré y dije, un apartamento en el Parque Romero. ¿Dónde es el Parque Romero? Pues donde están todos el cementerio, donde está la funeraria y todo. Yo me fui para allá, dije, bueno, listo, vamos a mirar de todas maneras, ¿no? Y buscando en la dirección, vi como a una cuadra un amigo que venía. Y venía así, entonces yo me quedé mirando al amigo y sentí en ese momento que había muerto alguien. Había muerto el poeta Pablo Sogolbi. Lo sentí y entonces cuando él llegó donde yo estaba me dice, ¿va para allá? Le dije, sí, voy para allá. Yo sabía y fuimos a la funeraria y resulté cargando a Pablo Sogolbi hacia la tumba. Es decir, fue una vaina de eso es poético, cargando a Pablo Sogolbi cuando yo no lo había presupuestado, no lo había pensado, y leyendo un poema que yo lo guardé en el bolsillo, no sé por qué, yo nunca guardo poemas en el bolsillo, resulté leyendo un poema en la tumba de Pablo Neruda. Fue muy bello esa muerte porque los músicos, los otros poetas, se hizo, ¿no? Entonces uno podría decir que la calle 45 encierra muchas historias y muchas emociones, pero yo encontré algo en el poema, ya que usted no lo trajo, un epígrafe que digamos es la esencia de los poemas de otros y que escriben, las personas a veces escriben sus propios poemas a través de los epígrafes. Es una frase que tú tienes ahí en calibre 45 que dice, tatuadas con los sellos de la prisión, caminan presurosas al encuentro del amor. Para ti es válido los epígrafes y más si hay una frase tuya. Sí, claro, yo también los uso y bueno, y eso, como que encontrarme con una frase mía que alguien considera un epígrafe para hacer una apertura a algo, pues bueno, todo un honor. Ah, bueno. Generar ese tipo de... Ese poema muy pronto será escrito y tú serás la primera que conozca ese poema. Muchas gracias. Bueno, el 1 de mayo del 2016 se hizo una grabación con Tania Meneses Cabrera en la emisora Luis Carlos Galán Sarmiento, en el programa Tusitala, sobre el libro de poemas en 4 tiempos, que los escuchas y televidentes pueden escuchar por internet escribiendo Radio Tusitala. Esa dinámica de ese estilo de poesía ha sido una constante o ha tenido cambios sustanciales en su poesía. Pues yo siento que los seres humanos somos tan constantes como dinámicos, ¿no? A ver, el libro ha tenido un caminar muy bonito porque ahí en el programa también contábamos que el libro tenía un último poema titulado Tu turno, que era pues una invitación al lector a trascender esa postura de lector y a escribir poesía. Y en este momento ya han pasado 3 años y está el libro en edición. Recogimos como 43 poemas de lectores que decidieron asumir el reto, y además me encontré en un viaje, me encontré con un amigo fotógrafo que yo le dije, sus fotografías son poesía, si usted está de acuerdo en participar en el proyecto. Entonces es un libro que va a tener como un poema texto y un poema fotográfico
en cada página. Y bueno, estamos ahí como en el proceso editorial, entonces también muy pronto sabrán de la llegada de este texto, que tiene algunos poemas míos, pero en general son los poemas de los lectores de En Cuatro Tiempos. De todas maneras, a veces los libros se salvan, digamos, caminan solos, ¿no? Y a veces pues uno le tiene que empujar. ¿Le ha sucedido algo con el libro? Es decir, que tú no vayas intervenido y que digas, bueno, tiene un caminar y un viaje largo que ha llegado, digamos, a otras ciudades, a otros países. Sí, pues un poco empujado por mí, porque claro, el libro fue hecho a partir de algo con lo que yo, de algo de lo que yo promuevo, pero que también hace parte de mi vida personal, que son las economías colaborativas y la inteligencia colectiva. Entonces el libro fue hecho con regalos de mis amigos, ¿sí? Del diseñador, del impresor, y entonces hubo muy poco dinero de por medio ahí porque fue una publicación independiente. Yo me la jugué también como a sacar los poemas de varios años de trabajo ahí debajo de la almohada. Y asimismo pues estuvimos en el 2017 en la Feria del Libro de Bogotá con una editorial muy bonita que se llama Liberatura, que es también una editorial independiente, entonces ahí se publicitó el libro. Entonces yo creo que sí ha habido cosas bonitas que no pensé que sucedieran, pero sí a partir de que uno pone a rodar las cosas y se van dando. El libro estuvo también en España, le hicimos una presentación a finales del año pasado en la Librería de la Mujer, que es una librería feminista, y que si bien el libro nunca pensó en ser feminista, tiene unos poemas que convocan a reflexionar sobre el rol de las mujeres y también un poco sobre la violencia que las mujeres llevamos en nuestros cuerpos. Entonces un par de poemas ahí también como que el libro llegó a un lado y dijeron, no, queremos una lectura de poemas con estos textos. Ah, qué bueno. La poesía puede evocar el pasado cercano como lejano, puede encontrar el sueño como una energía latente, puede curar heridas como un antídoto. Sí, y yo estoy plenamente convencida porque para mí eso es la medicina, que en mi caso la poesía, pero el arte en sí mismo es una medicina. Y aquí fue la poesía, pero también es el cine, la fotografía, la pintura, la escultura, el tejido, cualquier cosa que las personas hagamos para transmutar el dolor y para transmutar a veces la impotencia de pensar que este mundo como que requiere cambios y no nos queremos dar apuestas radicales a que cambie para vivir mejor. Creo que eso es un poco lo que hace el arte, opera como acupuntura, que es invisible, que son unas agujitas que se instalan en ciertos puntos energéticos y que no sabemos cómo, pero funciona. Sí, desde luego. Pensar que la poesía puede llegar a curar a alguien casi es utópico, ¿no? Pero en algunas comunidades la palabra es súper clave como punto medicinal. Bueno, y es una contradicción también porque la historia un poco de los poetas malditos y de la bohemia poética es que la poesía a veces también enferma, pero no lo creo de esa manera. Yo estuve muy cercana porque me impactó mucho la obra, por ejemplo, de Raúl Gómez Hattin, y me fui hasta Cereté y le hice el recorrido y estuve, claro, después de su muerte, como 10 años después de su muerte, pero me obsesioné un poco con él como poeta. Hacer como el recorrido sí, de sus pasos. Claro, yo misma me lo inventé, podría hacer una ruta turística, pero yo misma me inventé ese recorrido porque durante un tiempo tuve que trabajar en la zona. Y entonces yo pensaba, por ejemplo, que el Paseo de los Indios, en uno de los poemas de Hattin, era un lugar de ficción.
y cuando lo encontré, porque así se llama, Sí. un pequeño, no sé si es barrio o caserío, que hay cerca incluso del aeropuerto en Cereté, el aeropuerto de Montería, y empezar a ver qué significaba el río Sinú y el árbol de mango y una serie de íconos pues, que hay en la poesía de Hatim, pero también conocer, porque conversé con algunas personas que lo conocieron en vida, y la casa de poesía que lleva su nombre, que está ahí en Cereté. También conocer de su enfermedad, de su paso por los psiquiátricos, de sus relaciones familiares, de sus angustias existenciales, de la complicidad de sus amigos, pero que a veces los amigos ya no daban más, pues, de la manera como lo retaba. Entonces, pero sigo pensando que incluso en esos casos de grave enfermedad del cuerpo y de la mente, lo que hizo Hatim con su poesía fue medicina para su espíritu, ¿no? Además que él era consciente de su enfermedad y escribía poemas sobre su enfermedad. Sí, claro, entonces no dudo que incluso en esos casos así tan densos, tan marcados por situaciones difíciles, ahí también la poesía operó como medicina. Sí, claro. En un fragmento del poema Heridas de Guerra del libro La fragua del silencio del poeta santanderiano y amigo Julio César Correa, que precisamente hoy me lo encontré porque estaba de paseo y venía, él vive en Manizales. Uno dice, uno está marchándose de sí mismo en naves de silencio. ¿Tú tienes, digamos, un desdoblamiento como catarsis cuando escribes? Pues yo creo que más que un desdoblamiento es que yo creo que la escritura posibilita eso, ¿no? Que uno tiene una idea y la planea un poco, pero cuando empieza a escribir... ¿Sale otra cosa? Sí, la maqueta o el guión que había preestablecido se sale. Se sale, pero de todas formas es muy difícil, o por lo menos para mí, escribir sin esa maqueta previa. Y así se salga. Así es, claro, ese es el juego, pero sí, porque si no resulta algo como mucho más distraído, que sería más difícil concretar en un escrito. Entonces, que tú dices, no, me interesa cómo abordar estos elementos, empiezas a mirar en términos de imágenes, ¿no? Entonces, el epígrafe que tú citas ahí es una imagen. Bellísimo. Y entonces empiezas como a decidir qué imágenes quieres que el lector se formule cuando lee lo que tú estás escribiendo, y todo eso hace parte del guión, pero por supuesto que después hay algo así como una posesión mágica de tu mano y aparece la esencia de la poesía, y incluso después entonces empiezas como con algo de técnica a corregir eso a editar eso que resultó de manera espontánea, ¿no? Y entonces empiezas a leer y a musicalizar un poco el poema, a darle un ritmo, a decidir si puntúas o no, que en la poesía es tan difícil aplicar esas técnicas pues de redacción, sobre todo para mí que vengo de un mundo académico donde... Es como romper un poco, claro, la cadena. Tengo que hacer ruptura de esos códigos, y entonces decir, bueno, aquí como me siento más a hacer música que otra cosa. Aunque la mano, como tú dices, no escribe automáticamente como los escritores franceses.